Hola, Inés. Buenos días. Ya. Entonces, nos preparamos hoy, en este momento, ¿cierto? Para iniciar, ¿cierto? La unidad 1 de lenguaje. Entonces, vamos a tratar de hacer bastante cortito, pero entendiendo algunas cosas, ¿cierto? Para que ustedes vayan trabajando ya con su texto escolar, que deben tenerlo. Yo lo tengo acá, ¿ven? Con su texto escolar, siempre al ladito. Ojalá un diccionario o algo que les permita a ustedes buscar palabras. Su cuaderno al finalizar la explicación de esta clase, ¿cierto? Porque yo ahora les voy a dar las indicaciones, pero ustedes deben luego trabajar en su cuaderno, ¿ya? Así que tienen que estar ustedes con sus cositas ordenaditas, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a esta primera clase. Voy a bajar. Y acá llegamos a la clase número 1 de lenguaje, donde aparece el inicio, el desarrollo y el cierre, estas tres partes importantes de la clase, ¿cierto? Y dice lo siguiente en el inicio: en esta clase leeremos una versión humorística de Blancanieves y los siete enanitos, también ampliaremos el vocabulario. ¿Ya? ¿A qué se refiere con ampliar el vocabulario? Es que vamos a conocer palabras nuevas que en algún momento yo les voy a pedir que usen. Por eso es súper importante que las vayan aprendiendo y las vayan interiorizando, se las vayan grabando en su cabecita, y además que es una forma de enriquecer su vocabulario, de agrandar su vocabulario, ¿cierto? De tener más palabras para poder conversar y todas esas cosas, y comunicar. Si yo me voy al desarrollo de la clase, ¿cierto? Me voy a encontrar con lo siguiente. Hay 6 actividades numeradas, ¿cierto? La primera dice 1. ¿Conoces el cuento tradicional de Blancanieves y los siete enanitos? Yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Todos en algún momento hemos leído el cuento, lo hemos tenido en las manos, hemos visto la película de Walt Disney, que es una película animada muy bonita, ¿cierto? Antigua, pero muy bonita, y que todavía nosotros seguimos disfrutando cuando la vemos. Y que forman parte también de nuestra infancia y nuestros recuerdos después cuando estemos más grandes. Cuando ustedes estén más grandes en este caso. ¿Te acuerdas de él? Bueno, ahí cada uno va a ir haciendo memoria de lo que se recuerda de esta película o de este cuento tradicional, ¿cierto? En la número 2 dice: te invitamos a conocer una versión diferente. Aquí ya me está dando una pista de que este cuento va a tener algunos cambios importantes, ¿ya? Porque acuérdense que arriba dice que es una versión humorística, una versión chistosa. Es entonces una versión diferente de este cuento que escribió el escritor cubano-chileno Pepe Pelayo. Entonces yo me voy a detener un poquitito en esta persona, en Pepe Pelayo, ¿cierto? Que es un escritor eh, de, de literatura más bien infantil, ¿cierto? Bastante conocido. A lo mejor ustedes van a decir: yo no tengo idea quién es, pero sí lo conocen, porque el año pasado nosotros leímos un libro de él, que era el libro Hada, Madrina y otros seres, que les gustó bastante. ¿Se acuerdan? Que tenía como distintas situaciones que iban ocurriendo, cosas chistosas, un poco más dramáticas, algunas más graciosas, de miedo, ¿cierto? Que ocurre entre este joven, ¿cierto? Y una situación bastante particular de un velorio, ¿cierto? De un tío, donde van ocurriendo ciertas situaciones que llaman bastante la atención. Entonces sí podemos decir que conocemos a este escritor, por lo tanto, yo ya me puedo hacer una idea de que esta historia que voy a leer va a ser bastante simpática o graciosa. Dice: ¿qué crees que pasará en esta versión? Bueno, cada uno, de acuerdo a las imágenes que puede ir observando en el libro, hay bastantes imágenes que van apareciendo. Por ejemplo, esta niña, ¿cierto? Que al parecer que es bastante distinta a la que nosotros hemos visto en las películas, ¿cierto? Podemos ver acá, ahí viendo la televisión, ¿cierto? Yo no sé si es la madrastra o es la Blancanieves, que todavía no la he leído. ¿Ya? Y situaciones, ahí vemos que parece un príncipe, ¿cierto? Bastante... Los enanos que aparecen arriba también, ¿no? ¿Sí? Es que me puedo ir haciendo una idea de lo que va a tratar de acuerdo a las imágenes que yo voy viendo, sin necesidad de leerlo aún. ¿Ya? En el punto 3, súper importante, me dice que antes de leer este cuento, yo tengo que aprender el vocabulario que me va a presentar esta historia.
¿ya? Y este vocabulario aparece desde la página 18 a la página 22. Entonces, si yo me voy al texto que está acá abajo, en la página 18 aparecen tres palabras. Aparece la palabra diabético, dicha y ébano, ¿cierto? Diabético es una persona que padece una enfermedad donde tiene los niveles de azúcar muy altos en la sangre, ¿ya? Por lo tanto es una enfermedad de bastante cuidado y que se corrige o se puede controlar de acuerdo a la alimentación sana. Dicha felicidad, ¿cierto? La felicidad que sentimos cuando nos dan algo que nosotros queríamos, cuando ocurre alguna situación familiar bonita, por ejemplo, cuando vemos a una persona que no veíamos hace mucho tiempo, nos llenamos de dicha, de felicidad. Ébano dice que es un árbol de madera negra, ¿cierto? Su tronco, su madera, su leña es de color muy oscuro, un café muy oscuro, casi negro, y es una madera que es bastante cara en realidad, ¿ya? Se hacen muebles también. Después tengo las palabras telespectador y software. El espectador dice que es una persona que ve la televisión. Cuando yo me siento a observar un programa de televisión, yo me convierto en un telespectador, ¿cierto? Después tenemos la palabra software, que no es una palabra española, sino más bien es una palabra de origen inglesa, ¿cierto? Que hace relación a un programa de computación. Por ejemplo, yo ahora estoy usando un software distinto que es eh, Zoom, que son eh, cosas que a mí me van a servir para poder comunicarme, para escribir un texto, ¿cierto? Etcétera. Después tenemos en la siguiente hojita dos palabras más, que es misceláneo y cianuro. Misceláneo dice que es un compuesto de elementos distintos entre sí, es como una mezcla de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, volviendo a la televisión, cuando vemos un programa, por ejemplo, un matinal, nosotros vamos a ver que es un programa misceláneo porque contiene distintas cosas. Por ejemplo, contiene la cocina, el tiempo, noticias, farándula, familia, etc. Entonces, eso es un programa misceláneo que contiene distintas cosas. ¿Se entiende? Cianuro dice que es un ácido muy tóxico, ¿cierto? Es un elemento químico que es bastante tóxico y nocivo para la salud. Es decir, si yo tengo contacto directo, lo tomo o tengo otro tipo de contacto, yo lo más seguro es que muera porque es muy tóxico. Después tenemos las palabras gnomo, elfo y yeti. Eh, Gnomo dice que es un ser fantástico en forma de enano, ¿cierto? Como los enanitos de Blancanieves. Un elfo es un genio o espíritu del aire y un yeti es el gigante antropomorfo más conocido como el abominable hombre de las nieves o pie grande, ¿cierto? Entendiendo que estos tres personajes, Gnomo, elfo y yeti, son personajes mitológicos, ¿cierto? Pertenecen a la mitología, a la imaginación, ¿cierto? No son personajes que existan en la realidad, aunque mucha gente han dicho que sí existen los duendes, que sí existen los elfos, que sí existe el yeti, que hay registros que se han encontrado, ¿cierto?, de ellos, pero en realidad nada se ha podido comprobar científicamente. Y la última parte, tenemos acá en lo que es, dice, terapéutico. Dice que es un conjunto de prácticas y conocimientos que sirven para tratar dolores o enfermedades. Cuando nosotros nos enfermamos, por ejemplo, no sé, un dolor muscular, un dolor de espalda, ¿cierto? Vamos al doctor, a un traumatólogo para que nos vea, ¿cierto? Nos saca una radiografía, nos dice qué es lo que nos pasa, nos da a lo mejor remedio, pero nos indica, ojalá ir a algún terapeuta que nos ayude a tratar esos dolores, ¿cierto? Con ejercicios, con rutinas, a lo mejor de cómo me tengo que acostar, cómo me tengo que sentar, cómo tengo que estar parado, a lo mejor enderezar la columna, etc. Y de esa forma yo me voy a ir mejorando. Chiquillos, ahí terminaríamos con lo que es el vocabulario y me voy a devolver arriba a las indicaciones de la clase 1, donde dice lo siguiente. ¿Cierto? Yo ya leí mi vocabulario, ya lo amplié y me dice acá que durante la lectura yo puedo volver, ¿cierto?, a revisar el significado de estas palabras. ¿Ya? Yo puedo volver a revisar, ¿para qué? Para que todo esto me quede más claro.
para que yo después no esté con dudas en la lectura. ¿Ya? Vamos a la número 4. La número 4 dice lo siguiente. Dice, lee con fluidez, pronunciando con precisión las palabras que para comprender mejor de qué se trata el cuento. Ya, entonces aquí ya me está indicando que yo ya debería hacer la lectura del texto, ¿cierto? Ojalá en voz alta, cosa que yo me escuche y pueda corregir pronunciación, ¿cierto? De palabras que a lo mejor yo me voy a equivocar. Ojalá que este lugar donde yo realice la lectura sea un lugar ventilado, iluminado, apartado o silencioso, ¿cierto? Ojalá yo avisarle a mi familia que estoy en esta actividad y que necesito que no me interrumpan, por favor, porque yo debo concentrarme para leer, ¿sí? Como cuando hacemos lectura en la sala. ¿Cómo hacemos las lecturas? Todos en silencio, en su libro, ¿cierto? Ojalá con las menos interrupciones posibles, aunque a veces no se pueden mucho porque hay otros alumnos que pasan por fuera, ¿cierto? Y son situaciones que uno en realidad no puede controlar. Pero en su casa a lo mejor puede ser un poquitito más factible que se haga en esa forma, en una forma más silenciosa. Ya, una vez que usted haya terminado de leer el texto, ¿cierto? Vamos a ir al punto 5 y dice, una vez terminada la lectura, realiza las actividades 1, 2 y 3 del texto escolar. Estas actividades 1, 2 y 3 no aparecen acá ni más abajo después del cuento, ¿ya? Pero sí están en su libro, en la página 24. Acá. Esta es la página 24 de su texto escolar. ¿Ven? ¿Sí? Solamente va a ser la 1, 2 y 3. Acá, si yo me pongo a mirar, llega hasta la número 10. Pero yo solamente le estoy expidiendo hasta la número 3. ¿Y en qué consiste? Dice lo siguiente. Usted va a hacer todo esto en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, como siempre hemos usado el cuaderno, usted lo va a tomar, ¿cierto? Como este. En la parte superior derecha usted va a poner la fecha, en este caso lunes 27 de abril de 2020. Objetivo de la clase es leer comprensivamente un texto literario y ampliar el vocabulario, que es lo que aparece arriba. Y después la actividad va a poner, no sé, por ejemplo, respuestas de las preguntas de la actividad 1 de la página 24 de mi texto escolar. ¿Ya? Entonces, ¿qué aparecen las preguntas? La pregunta 1 dice, ¿de qué se trata el cuento? Entonces usted iba a escribir de qué se trató lo que leyó y quién es el personaje principal. ¿Ya? El personaje principal usted lo va a nombrar. Recuerden de escribir o responder en forma completa. ¿Ya? No de escribir, no sé, pues, si dice ahí, ¿quién es el personaje principal? Blancanieves. No, el personaje principal es Blancanieves. Y de esta forma nosotros vamos haciendo una escritura más ordenada, más completa. Después tenemos la pregunta número 2, dice, ¿en qué lugares sucede la historia? Ya, aquí ya me está diciendo que lugares es plural, ¿cierto? Entonces ya me está diciendo que esta historia se desarrolla en más de un lugar y me está haciendo elegir uno de los tantos que se mencionan y describirlo. Es decir, cómo es ese lugar, algunas características que se mencionen o que aparezcan en el mismo libro a través de las imágenes. Y la última parte de estas 3 preguntas es completar este esquema que aparece en color verde. ¿Lo ven? También se hace en el cuaderno, usted lo copia en el cuaderno. ¿Qué es lo que le pide? Que usted realice una descripción o anote las características de Blancanieves, de los enanos y del príncipe. Porque de la madrastra ya está hecha. Por ejemplo, de la madrastra las características son ser fanática de la televisión, es mala y tonta a la vez, trata mal a Blancanieves porque le tiene envidia y tuvo la intención de matarla. O sea, ahí se hace una descripción, ¿cierto? Se entregan características de esta persona, ¿cierto? Y se entiende que es una persona no de muy buenos sentimientos, ¿cierto? Porque la envidia o el querer matar a alguien no habla de una persona que sea de buenos sentimientos, ¿cierto? Ni de buenas intenciones. Y usted tiene que hacer lo mismo para los otros 3, que es Blancanieves, los enanos y el príncipe. Esas serían las 3 primeras preguntas del texto, ¿ya? Que usted las va a responder en el cuaderno. Una vez que usted ya haya respondido estas 3 preguntas, tiene que hacer lo siguiente, que es la pregunta 6. ¿Qué te pareció el cuento? Lo escribe debajito. El cuento me pareció tal
Es una opinión personal, ¿ya? ¿Te imaginaste lo que sucedió? Sí, no, sí, me imaginé porque ocurrió tal cosa y yo ya lo había pensado, o no, no ocurrió nada de lo que yo pensé. Usted expone. La penúltima parte, y aquí, o sea, esta es la última parte, pero antes de terminar la tarea propiamente tal en el cuaderno, habla el cierre, ¿cierto? Me voy a ir ahí al cierre. Y en el cierre dice lo siguiente: escribe los nombres de los personajes principales del cuento y una característica de cada uno de ellos. Que lo puede hacer extrayendo a través de este esquema que ustedes hicieron, ¿cierto? Porque es como que me está pidiendo lo mismo, ¿ya? Entonces usted acá, en el cuaderno va a escribir, por ejemplo, Blancanieves, no sé, una característica es que era muy buena cocinera, por ejemplo. La madrastra, no sé, pues ahí decía que era fanática de la televisión y envidiosa. Una descripción de los enanos en general, porque me habla de los enanos, no de un enano en específico, y después del príncipe. ¿Ya? Ahí estamos casi terminando. Y la última parte es esta, que dice, lee las oraciones, que son dos. Dice, la niña tenía los cabellos tan negros como el ébano, como el ébano del marco de la ventana. La niña tenía los cabellos tan negros como el ébano del marco de la ventana. Y después tiene, su hijastra prefirió ese software en vez de otro, ¿ya? Entonces abajo me está pidiendo que yo anote el significado. ¿Cómo lo voy a extraer, lo voy a sacar? A lo mejor de lo que yo comprendí, me recuerdo, o puedo volver al vocabulario que aparece en el texto, ¿cierto? Aparece la palabra de mano y software. No me está pidiendo que yo haga oraciones con esas palabras, me está pidiendo que yo escriba el significado, ¿ya? Y con esto, chiquillos, terminaríamos la primera clase de lenguaje. Así que yo les invito a que vayan trabajando en los tiempos que correspondan. Por ejemplo, si esta actividad se sube el día lunes en la mañana, hoy día lunes en la mañana o otro día, bueno, hoy día en realidad hoy día es jueves o viernes, ya ni me acuerdo porque ando súper perdida con los días. Viernes, pero a lo mejor usted va a recibir esta información el día lunes, ¿ya? Si usted la recibe el día lunes, que es lo más probable que así sea, hágala el mismo día lunes, ¿ya? No espere ni para mañana ni para pasado porque se le van a empezar a juntar cosas, ¿ya? Y ahí va a empezar a surgir el momento de estrés. Entonces usted recibe esto que es súper corto, lo hace y termina. El día lunes terminó el lenguaje hasta el próximo lunes. El día martes tenemos otra actividad de otra asignatura, la hace también el día martes y se olvida hasta el próximo martes de esa asignatura. ¿Me entienden? Porque es la única forma de que usted se vaya ordenando y no se vaya estresando con material que se le pueda ir acumulando. ¿Ya? Recordar que todas estas actividades se van a revisar. Por lo tanto, es importante que usted las vaya haciendo y las haga, pero excelente, con su mejor letra, ordenado, subrayado, como a mí me gusta que hagan las cosas, ¿cierto? Con los cuadernos con sus letras bonitas, sin borrones, si escribe con lápiz pasta, que lo puede hacer, evitar errores o mucho corrector. Si lo hace con lápiz grafito, en realidad me da lo mismo. Usted ve ahí cómo lo hace, pero que le quede excelente la tarea hecha en su cuaderno para el momento de la revisión. ¿Ya, chiquillos? Así que nos vemos en una próxima clase eh, con todo el ánimo posible. Y ahora me retiro porque ya tengo que ir a ver a mis chichi babies. Un besito. Cuídense. Chao.